Entonces, la primera pregunta es si es que alguna vez has tenido como que alguna experiencia en la que alguno de tus estudiantes te ha hecho alguna pregunta de sexualidad y no has sabido cómo responder. Sí, ¿Qué pasó? Cuéntame un poco. siempre he terminado respondiendo, pero sí, esta sí me cogió de sorpresa. Estaba yo embarazada de mi hijo Sebastián, bien pipona, y tenía un alumno que era entre travieso y malcriado. Y un día estaba como con ganas de molestar y me queda viendo y me dice, ¿y usted tiene relaciones sexuales estando embarazada? ¿Y qué le respondiste? Entonces yo no sabía qué responderle porque dije, chúticas, no quiero, no quiero tener problemas porque esta no es una clase de educación sexual. Entonces yo le dije que en realidad era algo muy privado, que eso era algo muy, muy mío y delicado, y que las mujeres embarazadas sí podían tener relaciones sexuales, pero ya dependía de si la pareja desea o no desea. ¿Ya? ¿Y crees que el colegio te como que te daba la apertura para poder responder esas preguntas o no? Sí, sí, porque tampoco es que yo creo, no respondía nada muy radical ni escandaloso. Ujú. O sea, no escandaloso, pero nada muy radical. Ya. ¿Y crees que debería haber educación sexual en los colegios? Sí, definitivamente. ¿Y cómo crees que debería ser esta educación sexual? Desde pequeños, desde que entran tal vez a la guardería, en diferentes fases, ¿no? Primero por conocer su cuerpo, por llamar las cosas como por su nombre, después conocer la fisiología, saber para qué sirven, cómo funcionan, los caracteres sexuales secundarios, cuando se forman, eh, y así de acuerdo a la etapa de desarrollo del ser humano, ir acompañando a los estudiantes con esas inquietudes, hasta Ujú. ya cuando ya sean más grandes, ya casi por graduarse, también la parte emocional, sentimental, física, de las relaciones sexuales, del enamoramiento y demás. Yo creo que sí. ¿Y quién crees que tiene como que la responsabilidad de enseñar a las generaciones la educación sexual? Todos los adultos en general responsables de la educación de un joven, de un niño, los padres principalmente, el colegio, o sea, la escuela, el colegio, a través de sus planes, programas, todo dirigido a través de como alguna central desde el Ministerio de Educación que sepa cuáles son los temas que se deben topar. Y, y el colegio conseguir las personas adecuadas para darles una educación sexual completa. Uh-huh. Médicos, psicólogos, no sé, ¿Sí? sexólogos, Uh-huh. de todo. ¿Crees, o sea, en tu institución de trabajo alguna vez te dieron algún curso o algún programa para poder dar educación sexual? ¿O sabes si es que había alguno de esos programas en el colegio? A ver, a mí nunca me dieron, porque yo estaba en otra área, yo estaba en el área más de química y física, y de biología, pero no estaba en esa área. Pero sí había una educación sexual, me acuerdo desde cuando eran pequeños, después de mis alumnos también, pero eran como módulos cortos y se trataba temas muy, para mi gusto, eh, que habrían sido muy livianos, pero de pronto para otras familias eran cosas que en la familia no se discutía, entonces era tal vez la primera vez que los chicos escuchaban. ¿Y se les daba capacitación a los profesores para dar estas clases de educación sexual?
Yo me imagino que sí, o sea, ya te digo yo que estaba repartido por departamentos. Entonces, mi departamento de ciencias como tal no era el encargado de dar educación sexual, era el departamento de psicología. Entonces, yo me imagino que a ellos les daban la capacitación, porque siempre hubo capacitación, por ejemplo, en mi área siempre hubo capacitación, entonces me imagino que también había capacitación en las otras áreas. Uh-huh. ¿Y crees que la educación sexual podría ser una solución para problemas como violencia de género, violencia sexual o embarazos adolescentes? Claro, por supuesto. Claro que sí. La educación es la salida para todo problema. Es la educación. ¿Ya? Y la última pregunta es, ¿cómo fue tu educación sexual de niño y adolescente? Excelente. Excelente. Mi educación sexual fue de primera. Porque primero en mi casa mis papás se hablaba abiertamente. Segundo, siempre estuvieron pendientes de irme educando. Segundo, a mí me gustaba la fisiología, la anatomía, a mí me gustaba. Entonces, en esa época teníamos especialidades. Yo era químico-biólogo y teníamos una materia específica que se llamaba anatomía y fisiología. Uh-huh. Y todo un capítulo grande, en esa época se dividían por trimestres, era dedicado a la sexualidad masculina y femenina, desde la anatomía, la fisiología y la parte emocional. Entonces, a mí personalmente, me educaron muy, muy, muy bien en educación sexual, pero no así a otros compañeros míos del mismo colegio que tenían otras especialidades que consideraban que que esa parte no era importante. ¿Vale? ¿Y crees que recibir esa educación sexual en la infancia y en la adolescencia te ayudó a después poder responder estas preguntas a tus estudiantes? Ah, sí, claro. Claro que sí. Uh-huh. Sí. Ya, eso es todo. Gracias. Un gusto. Ya. ¿Y alguna vez te hicieron tus estudiantes alguna pregunta como de educación sexual? La verdad eran muy chiquitos, entonces el tipo de curiosidad sexual que tienen esos niños es más cuestión de diferencia del cuerpo de ellos, con la diferencia de cuerpo con una niña. En un momento dado de estuve embarazada, entonces obviamente les llamaba la atención ver cómo mi cuerpo cambiaba. Esa es la primera, bueno, no la primera, pues el tipo de curiosidad que tienen los niños a esa edad, ¿no? El cuerpo es diferente el de ellos con el mío, obviamente que iba cambiando porque estaba embarazada. ¿Y cómo les contestabas sus preguntas? Verás, es bien complicado porque son muy chiquitos, primero, ¿no? No que no se pueda hablar abiertamente de sexualidad con los niños, pero fíjate que mucho a esa edad pesa lo que dicen los papás y pesa mucho lo que te dice el colegio y la apertura que tú puedas tener. La sexualidad es algo natural, entonces nunca puedes tú tener una reacción negativa ni de sorpresa, tienes que ser muy natural y contestar con la mayor naturalidad a los niños. Les explicaba yo que tengo un bebé adentro, que era básicamente la intriga, ¿no? El bebé tengo adentro, está creciendo, siempre tratando de utilizar los nombres propios con respecto a todo lo que se refiere al cuerpo, porque esa es otra cosa que también hay que mucho mencionar cuando se habla de sexualidad con los niños. Uh-huh. Y a ver, ¿qué más? ¿Crees que se debería dar educación sexual en los colegios? Sí, por supuesto, y la educación sexual tiene que empezar desde edades súper tempranas. Nosotros somos seres sexuales desde que nacemos, los niños están constantemente explorando su cuerpo y viendo su cuerpo, y esto tiene que ser algo que se dé con naturalidad, hablar con naturalidad en la casa, hablar con naturalidad en el colegio, y mientras más los niños sepan sobre su cuerpo, sobre el cuerpo de otras personas, sobre respetar, a medida que van creciendo justamente van a hacer eso, van a respetar su cuerpo, van a saber que su cuerpo no se toca y el cuerpo de otras personas no es de propiedad de nadie. Entonces yo creo que sí, la educación sexual tiene que empezar desde muy temprano. ¿Y crees que la educación sexual puede ayudar a prevenir problemas como la violencia sexual, violencia de género y embarazos adolescentes? Por supuesto, porque estás tratando de, lo que se intenta es justamente eso, respetarte a ti como persona, respetar tu cuerpo, pero también respetar el cuerpo de otras personas.
Entonces, ver a la otra persona como igual, ¿no? O sea, tu cuerpo es diferente al mío, pero tus sentimientos, tus sensaciones son exactamente igual de las mías. Y la sexualidad es de eso, ¿no? Un contacto físico con otra persona que te produce emociones y que te produce placer, pero tiene que ser dentro de un marco de respeto. Entonces, indudablemente, todo eso cambiaría, todos esos conceptos que ahora hay cambiarían. ¿Y en el colegio en el que trabajabas capacitaban a los profesores para dar educación sexual o no? No. El colegio que yo trabajaba era un colegio público, inglés, donde la religión pesa muchísimo. Entonces, la educación sexual iba ya para niños más grandes. Pero sí puedo decirte que ha cambiado mucho desde que yo salí de este colegio, y sé que ahora a partir de septiembre se incluirá para los niños pequeños, entre los 3 años, de 3 años en adelante, los primeros conceptos sobre educación sexual. Ay, qué bueno. Y la última pregunta es, ¿cómo fue tu educación sexual de niña y adolescente? Yo pienso que como muchas de las de mi generación, no se hablaba nunca de frente. La mayoría de información no venía exactamente de la casa, sino venía más de afuera. Por la connotación que tiene la sexualidad, tenemos a pensar que la sexualidad es malo, todo lo que tiene que ver con eso no se habla, no hay mucha apertura. Entonces, mi educación sexual no fue tan abierta como yo hubiera pensado, como yo quiero ahora que sea para los niños, ¿no? Para las nuevas generaciones. ¿Y quién crees que tiene la responsabilidad de educar sexualmente a los niños? Empieza en casa, en la forma como tú vas, justamente esto que te digo de enseñar que el cuerpo es tuyo, y eso viene de la casa. Y claro, se complementa siempre con el colegio, porque los niños es donde la mayor parte del tiempo pasan, y eso ya se extiende a la sociedad. Entonces es un trabajo conjunto entre la casa, el colegio y la sociedad. Ya, perfecto. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Y alguna vez te encontraste en una situación donde tus estudiantes te hicieron una pregunta de educación sexual o de sexualidad? Sí. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Cuáles eran las preguntas que te hacían? Un poco era la preocupación de embarazos no deseados, tanto de hombres como mujeres, cómo deberían enfrentar. Bueno, te aclaro que para esto yo no era la especialista, ¿no? Había un departamento de orientación en el colegio, psicólogos y médicos que atendían ya casos específicos. Yo te hablo únicamente de una pregunta de forma general. Una de las inquietudes de los chicos era cómo manejar el tema para no caer en el riesgo de enfermedades o de embarazos no deseados. ¿Y tú sabías cómo...? Según el caso, según las circunstancias, se les reportaba orientación a los psicólogos o a los médicos que tenían profesores en esa área para que les orienten en la forma adecuada. ¿Y tú te sentías cómoda respondiendo esas preguntas o no? ¿Qué, mi amor? ¿Te sentías cómoda respondiendo esas preguntas? Sí, la verdad es que no eran preguntas de todos los días ni de todo el mundo, sino que, claro, también los chicos, las chicas especialmente, cuando ya tenían más confianza con un profesor determinado, acudían a ese profesor. Entonces, cuando alguien acudía a mí es porque ese alguien necesitaba o quería oír mi consejo o mi opinión, o qué es lo que yo tenía que decir al respecto. ¿Y cómo guiabas la conversación? O sea, ¿eras honesta o qué decías? Siempre fui lo más honesta que pude en todo lo que hice en la vida. Entonces, era honesta. Una cosa es ser honesta y otra cosa es ser cruda o ser muy fuerte en la forma en cómo dices las cosas. Pero había que acordarse que estabas conversando con niños, para mí niños, ¿no? De 15, 16 años. Entonces, y en muchos casos la sorpresa era tremenda porque sabía mucho más de lo que uno se supone que debía saber. Ya. ¿Y en el colegio les daban cursos a los profesores para capacitarles para dar educación sexual? A mí específicamente no, pero sí había los cursos que daban los orientadores y los profesores Teníamos una profesora que se llamaba Human Health.
salud humana en español. Uh-huh. Y entonces ella era la que orientaba a los alumnos y también obviamente a los profesores, y también se hacían muchas reuniones con los padres de familia para educar, empezar por donde se debe empezar, que es educar a los padres de familia. Uh-huh. ¿Y crees que se debería dar educación sexual en los colegios obligatoriamente? Yo creo que sí. Yo creo que sí se debe dar, y yo creo que el país entero necesita manejar la educación sexual en otra forma. No puede ser que tengamos que ser el país en Sudamérica como el número 1 o 2 más adolescentes embarazadas, ¿no? Eso es un crimen y una crueldad, y eso solamente es falta de educación a nivel familiar, falta de educación a nivel escolar, y también ejemplo, ¿no? Uh-huh. Tenemos en el país madres de 20 años que tienen 4 hijos. Uh-huh. No saben qué hacer con uno, pero tienen 4. ¿Y cómo crees que debería ser la educación sexual en los colegios? Yo creo que tiene que ser específicamente en áreas determinadas, es decir, quiero decir por personal capacitado para hacerlo. No puede ser cualquier persona, es un tema delicado porque sobre todo los padres muchísimas veces dicen, no te metas con mi hijo, ¿no? Uh-huh. Yo sé cómo lo hago, yo manejo y etcétera, y entonces viene una parte difícil, porque yo creo que lo primero que hay que hacer es educar a los padres. Y luego pienso que hay que manejar con los chicos. En el colegio americano realmente no teníamos ese tipo de problemas así graves ni serios, ¿no? Había profesores específicamente preparados para atender estas circunstancias, y todos los profesores dirigentes, como era mi caso, también teníamos obligación de estar al día en el tema y ver cómo tratar, y el departamento de orientación nos preparaba uh-huh. para ayudar a los chicos hasta el momento en que tenían que ir al orientador. Pero para mí siempre el tema es educación. El tema es siempre educación. ¿Y quién crees que tiene la responsabilidad de educar a las nuevas generaciones de sexualidad? ¿Cómo qué, mi amor? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién crees que tiene la responsabilidad de educar a las nuevas generaciones en cuanto a la sexualidad? Yo definitivamente creo que la educación empieza en la familia. Yo no quitaría ninguna responsabilidad a los padres de familia. Yo creo que son los primeros, porque hacen la vida diaria, porque son el ejemplo, porque han vivido la experiencia, porque conocen más a sus hijos. Entonces debe dejar de ser un tema tabú, y hablar y explicar a los hijos, conversar con los hijos tranquilamente. Obviamente esto tiene que ser reforzado, y muy bien reforzado, por los colegios. Yo creo que debe empezar a la altura de un 5º grado, tal vez pronto, 4º grado, 5º grado, de acuerdo a la edad de los chicos y a sus condiciones, ¿no? Pero tiene que ser reforzado por el colegio, uh-huh. En forma, ¿cómo te diré?, teórica, con la información de cómo está formado tu cuerpo, qué puedes esperar de tu cuerpo, cuáles son las reacciones de tu cuerpo en ciertas etapas de la vida, ¿sí? Uh-huh. Y pero también reforzando lo que los padres enseñan. Por eso es básico que los colegios hagan estos seminarios, por lo menos en el americano se los hacía con frecuencia, seminarios de educación con los padres, más que para educar a los padres, para tratar con los padres este tema que debe tratarse, que debe ser más amplio, más afín con la época, uh-huh. porque la época de las mariposas rosadas pasó hace 50,000 años. Y a los padres, les guste o no les guste, tienen que enfrentar esa situación. Y ¿crees que la educación sexual podría solucionar problemas como violencia de género, violencia sexual o embarazos no deseados? ¿Como violencia de género? ¿Cómo qué más? Violencia sexual, o sea, violaciones, cosas así, y embarazos no deseados. Yo creo que sí.
definitivamente, sobre todo el tema del embarazo no deseado, es mucha educación. La violencia de género va más allá que solamente educación sexual. La violencia de género va a educar a los hombres a que se olviden de los machos, a que aprendan a ser hombres y no ser machos. El macho es el toro, el burro, pero el hombre es un ser humano, pienso yo. Entonces la formación y la educación es para violencia de género en los hogares, ejemplo de los padres, esencialmente ejemplo de los padres, actitud de la madre hacia la educación de los hijos varones, esa cosita de que mi hijo varón, ay mamitico, mi precioso, va a ser ingeniero y que no lave un plato, no va conmigo. Y la violencia de género, el mal ejemplo, mi amor, el mal ejemplo de los padres que maltratan a las esposas delante de los hijos o no delante de los hijos, que se creen con todo el derecho a ofender a una mujer porque la mujer se puso minifalda o porque les pareció que la mujer estaba un poco escandalosa o que le ha sonreído con bonitos ojos. Entonces vamos al ataque. En eso sí soy determinante, además. Con la violación, nada. Yo a un violador no puedo decir lo que le haría porque estamos en la televisión, estamos así, pero tú sabes lo que le haría. En pedazos, quítale esto fuera de la ¿no? Pero así en pedacitos le cortaría y le freiría. Ya, y la última pregunta. La mujer debe ser una experiencia traumatizante al máximo la violación. Sí. Ya. Y la última pregunta es, ¿cómo fue tu educación sexual cuando eras niña y adolescente? Mi educación sexual, siendo bien honesta, fue nula. En mi casa, en mi familia, se hablaba de todo, libremente. Cualquier inquietud que en esa época éramos mi hermana y yo teníamos, conversábamos en la mesa como parte de la reunión familiar o en la cama al lado de mi papá y de mi mamá, preguntábamos. Pero hacía una educación orientada, guiada, que nos hayan dicho esto pasa o esto no pasa, no. Pero no teníamos nada era prohibido, absolutamente nada era prohibido. Teníamos absoluta tranquilidad de preguntar y de averiguar todo lo que nos gustaba o nos interesaba o teníamos curiosidad. También te hablo de bastantes años atrás, ¿no? Entonces no estaba permitido todo lo que ven los niños ahora en la televisión. A los 6 años en la televisión ven unas escenas que yo no veía a los 40. Así de sencillo, ¿no? Entonces eso también te prepara en otra forma. Nosotros fuimos creciendo despacio y preguntando cuando había alguna inquietud o necesitábamos una respuesta, pero así una clase sentados, ¿no? Lo más que nos dieron sí fue anatomía, biología, salud pública, pero así como educación sexual llamada como tal y diciéndole la cigüeña no trae los bebés, no. Y a ver, ¿alguna vez has tenido alguna situación en la que tus estudiantes te han hecho alguna pregunta como de sexualidad en la clase? ¿En la clase o fuera de la clase? En cualquier momento. Sí, vale. ¿Y has sabido cómo responder? O sea, habría que preguntarles a los estudiantes. O sea, creo que sí. Y cuando no he sabido qué responder, he sabido qué recurso, o sea, a quién preguntar y a dónde llevarles para que consigan su respuesta. ¿Y en la universidad tienen algún sector, como un área específica que ayuda a los estudiantes con estos temas o no? Sí, o sea, la universidad tiene un centro de counseling que es general, ¿no? Pero si tienes cualquiera de sus estudiantes de sus problemas, tiene una oficina especial para promover la diversidad en el campus y
y parte de eso es promover la diversidad sexual, o sea, no promover la diversidad sexual, pero crear un ambiente un ambiente inclusivo, con gente de diferentes orientaciones sexuales y diferentes géneros. Y los estudiantes pueden acceder a esa información, pero también nosotros como profesores podemos ir a los diferentes tipos de capacitación que nos dan. Ya. ¿Y crees que se debería dar educación sexual en los colegios? Claro. ¿Desde qué edades? Estoy equivocada. ¿De qué? ¿Desde qué edades? Desde chiquitos. O sea, adecuado a la edad en la que uno está y adecuado a la información que uno necesita en la edad que está, pero desde que los niños entran al colegio deben estar conscientes de cuál es su cuerpo y qué es lo que tienen que hacer con su cuerpo. Y de las diferencias entre los cuerpos de los niños. ¿Y quién crees que...? ¿Qué cosa? Perdón, sí. Dale nomás, tía, di nomás. Digo que tenemos que saber, o sea, no necesariamente es de educación sexual, pero definitivamente de salud. El entender tu cuerpo, cómo tu cuerpo funciona y cómo tu cuerpo es diferente del de los demás. Y por ahí tienes que empezar, ¿no? ¿Y quién crees que tiene la responsabilidad de educar sexualmente a los niños? Los papás y la sociedad en general también. Muy bien. Eso incluye colegios, incluye iglesias, incluye los medios comunitarios en los que los niños crezcan, o sea. ¿Crees que la educación sexual puede resolver problemas como embarazos adolescentes, violencia sexual y violencia de género? Uy, son tres cosas diferentes. Reducir el número de embarazos de adolescentes, yo creo que sí podría tener, o sea, bien dada y bien enfocada, la educación sexual sí podría reducir el número de embarazos de los adolescentes, pero tendría que ser bien enfocada, ¿no? Porque si das educación sexual en la que lo único que estás diciendo es tienes que evitar tener relaciones sexuales, no estás promoviendo, no les estás dando las herramientas para que tomen decisiones responsables sobre su cuerpo y puedan decidir qué hacer y tomar decisiones responsables. Entonces creo que en ese sentido sí. Creo que la educación sexual, o sea, todo depende de cómo, y no sé cómo decir esto. Para todas esas cosas que nombraste, educación sexual es súper importante, pero también hay que reconocer que un montón de estas cosas vienen con prejuicios sociales y que la educación sexual no necesariamente te va a sacar de ese prejuicio social. Entonces, que si estás en un medio sumamente homofóbico, por más que te den educación sexual en el colegio, no vas a dejar de ser homofóbico. Pero si tenemos entrenamiento y tenemos conocimientos de cómo debemos comportarnos en el trabajo, cómo debemos comportarnos en sitios públicos, por último, puedes seguir siendo homofóbico, pero no tienes derecho a denigrar o lastimar a una persona. Y la universidad da capacitaciones para educación sexual para los profesores. O sea, bueno, nos da capacitaciones específicas, ¿no? Tenemos una cosa, en los Estados Unidos hay una cosa que se llama Title IX, que es una regulación del Estado federal en la que se prohíbe cualquier tipo de agresión sexual dentro del campus y cualquier tipo de agresión basada en raza o condiciones de mujer, y nos dan un montón de entrenamiento en ese sentido y qué es lo que uno tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, si un estudiante viene y me cuenta que ha sido agredida sexualmente o agredido sexualmente, yo no le puedo ofrecer confidencialidad. Tengo que inmediatamente reportar a esta oficina, y el estudiante de ahí tiene varias opciones de qué es lo que puede hacer. Y algunas de esas cosas son cosas legales que uno tiene que saber, y otras cosas son cosas de cómo reaccionar. Entonces nos dan un montón de sus videos, tenemos que hacer y entrenamientos. Y otras cosas esos son obligatorios, pero después hay otros que son electivos. Entonces, por ejemplo, tú puedes ir a uno en el que aprendes la terminología de género y aprendes cómo la gente se identifica y cómo utilizar pronombres que no identifican hombres versus mujeres, sino, o sea, dependiendo de lo que la persona identifique. Qué interesante, creo. A ver, y la última pregunta. ¿Cómo fue tu educación sexual cuando eras niña y adolescente? Pésima. En el colegio
colegio me acuerdo que a mí siempre me gustó la biología. Entonces yo tenía interés en saber por qué es que nos crecían vellos y nos salían vellos cuando uno empezaba la pubertad. Y la única respuesta que conseguí fue porque es parte del proceso. Así como te salen espinillas. Me acuerdo clarito que me respondieron eso. Y nunca me dieron la respuesta biológica o los recursos para que yo encuentre la respuesta biológica, que no era necesariamente algo importante o que me va a mí a marcar sexualmente lo que sea, ¿me entiendes? Pero esa era mi curiosidad y eso era algo que yo quería aprender. Y en vez de usar mi curiosidad simplemente dijeron no sé y siguieron adelante.